Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Muchas veces se ha hablado de la cuestión laboral en las distintas zonas del mundo. Hay que decir que esto varía muchísimo. No es lo mismo lo que sucede en Europa, que tiene una legislación laboral, por lo menos en la parte de la Unión Europea, bastante protectora con respecto a los derechos laborales. Acá tendrá que sacar Reino Unido, que ya no está. Que obviamente otros lugares del mundo, donde estos derechos laborales son o distintos, en realidad tiene que ver con que tienen menos derechos laborales los trabajadores, como puede ser en Estados Unidos, como puede ser en México y Centroamérica, el norte de Sudamérica también. Bueno, y esto también varía dentro de lo que sería América. América no todos los lugares tienen las mismas legislaciones laborales, ni la misma cultura laboral. Uno podría distinguir también lo que sería el cono sur, inclusive podríamos meter el sur de Brasil dentro de un lugar que comparte ciertas prácticas laborales, aunque aún esto, si vamos a hilar fino, no es tan así, porque uno podría decir, bueno, en las grandes metrópolis, por ejemplo en Argentina, hay determinadas culturas de trabajo que en el resto del país no hay, ¿no? Por ejemplo, en muchos lugares de la Argentina, a la tarde se para la cuestión de la siesta, mientras que en las zonas más metropolitanas, pero en la zona de Buenos Aires es distinto, bueno, y el sur del país es distinto a del norte, ¿no? En el norte muchas veces se para la cuestión de la siesta, en otros lugares del país no. Así que como vemos hay gran diferencia. Hoy vamos a hablar en general, por lo que hay que englobar todas estas diferencias, pero creo que tiene sentido. Y hay otra diferencia que no nombré, que es la diferencia generacional. Es decir, lo que se denomina millennials y la generación Z, en general no suelen tener las mismas oportunidades laborales y de seguridad financiera que tuvieron sus padres. Esto varía, vuelvo a decirlo, pero es algo más en general, se cumple. Muchos jóvenes, inclusive muchos jóvenes profesionales, esperaban determinada manera de que sucedieran las cosas, una progresión relativamente sencilla, pero se enfrentaron a contratos precarios, incertidumbre laboral e intentos fracasados de comprar una vivienda. Hay quienes dentro de este grupo se dedicaron a hacer horas extra y realmente a esforzarse muchísimo para tratar de lograr promociones y bonificaciones, pero aún ese grupo encuentra muchas dificultades. Quizás en respuesta a esta decepción y a los cambios en las maneras de trabajar, promovidos muchas veces por las mismas empresas, tenemos que muchos jóvenes están rechazando el estilo de vida de vivir para trabajar. Es decir, tienen una mirada distinta sobre el trabajo en sí. Y esto tiene que ver con trabajar a una capacidad mínima. Esto es llamado por varios expertos como la renuncia silenciosa, que tiene que ver muchas veces con dejar el trabajo y muchas veces con, justamente lo que dije antes, trabajar lo mínimo posible. Hay que decir que esto está basado en algunas cuestiones prácticas. Por ejemplo, tenemos que las personas que se metieron de lleno en el mercado laboral y se excedieron pueden sufrir distintos problemas de salud. En 2019 la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente la fatiga como un fenómeno ocupacional caracterizado por sentimientos de agotamiento, cinismo, distanciamiento mental del trabajo y bajo rendimiento. La fatiga es un riesgo significativo cuando se trabaja en exceso y puede tener impactos a largo plazo en la salud física, emocional y mental. Si vamos a casos específicos donde esto esté ocurriendo, primero podemos decir que un lugar donde está ocurriendo masivamente es en China, con la llamada generación Taiping, donde tenemos un montón de jóvenes que renunciaron a sus trabajos o intentan conseguir trabajos a medio tiempo, o de alguna manera trabajar menos, en un país donde la cultura del trabajo está muy impuesta, es muy firme, donde se espera muchos sacrificios de los trabajadores para beneficiar la productividad. En el otro extremo del mundo, y también uno podría decir en el otro extremo políticamente,
tenemos a Reino Unido, donde también este fenómeno se viene generalizando. Hay muchos jóvenes que planean dejar su trabajo, y de hecho no solo jóvenes, tenemos que un quinto de los trabajadores del Reino Unido dicen que están planeando dejar su trabajo en el próximo año para buscar o otro trabajo o hacer otras cuestiones, otras cosas de su vida. Tenemos que el término gran renuncia fue inventado por Anthony Klotz, que es un profesor de la Universidad de Londres, cuando predijo un éxodo de los trabajadores americanos, es decir, está hablando de Estados Unidos, y que estaba esto relacionado a lo que dije previamente, la cuestión de la fatiga, y que estaba también muy relacionado a la cuestión del trabajo desde casa, producto de la pandemia. Tenemos otros términos también que son utilizados. Algunos lo caracterizan no tanto como la gran renuncia, sino el gran replanteamiento, y que tiene que ver justamente con esto, cambiar las prioridades de la vida. Por ahora este fenómeno se relaciona muchísimo con los países industrializados, porque si uno puede decir, bueno, China y Reino Unido no tienen mucho que ver entre sí, pero sí lo que podemos decir que son países con una economía desarrollada, y estos fenómenos se dan en países con economías desarrolladas. En los países donde tenemos economías subdesarrolladas, como puede ser el África por debajo al sur del Sahara, bueno, el Medio Oriente, norte de África, subcontinente indio, sudeste asiático, obviamente las cuestiones son otras. Tal vez este replanteamiento no pueda darse porque simplemente no están los bienes materiales ni la prosperidad material necesaria como para que la gente se pueda tomar un tiempo para repensar su vida. Pero bueno, esto también puede ir, este fenómeno no puede ir generalizándose, mientras que las fuerzas productivas se vayan desarrollando en las zonas que dije, ¿no? Las zonas más subdesarrolladas del mundo. Y de hecho muchas zonas que son subdesarrolladas en general, en muchos países, tenemos zonas que son prósperas y que están desarrolladas. Así que el cuadro no es tan sencillo, ¿no? Dividir subdesarrollado y desarrollado a veces es más complejo. Pero bueno, vamos a ver cómo esto va a impactar en el mercado laboral y en la cultura del trabajo en los distintos países del mundo en los próximos años. Espero que les haya gustado el video, pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta. ¿Creen que esta libertad que quieren tener los trabajadores vaya a llegar a un buen puerto o simplemente es un intento en vano de cambiar las cosas? Lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además y aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros canales Ultra Argentina y Pernada. Nos vemos pronto, saludos.